Hoy te voy a enseñar a cómo construir el más épico castillo medieval en Minecraft. ¿Qué pasa, gente? Yo soy Arcano y bienvenidos a este nuevo episodio tutorial en el cual les voy a enseñar a construir esta maravilla que están viendo a mis espaldas. Vamos a hacer un tutorial paso a paso de este épico castillo medieval. Este fue un proyecto que comencé hace bastante tiempo y duré como 2 meses construyéndolo y tomé la decisión de que se los voy a enseñar. Les voy a hacer un tutorial súper bien explicado de cómo construirlo, ya que ustedes me lo estuvieron pidiendo bastante y pues acá está el video. Espero que les guste mucho y si es así no olviden suscribirse y darle a la campanita, así que vamos allá. Bien, para comenzar les voy a dejar por acá unas cuantas fotos con las medidas exactas de la estructura base de nuestra construcción, así que van a construir esta base para comenzar con bloques de piedra. Los materiales no se los voy a dejar ya que son bastante sencillos. Lo único que tienen que hacer es conseguir mucha, pero mucha piedra, ladrillos de piedra, van a conseguir mucha andesita y madera de abeto. Y para los techos vamos a utilizar unos cuantos bloques de prismarina. Bien, para iniciar vamos a comenzar con las torres de nuestro castillo. Vamos a subir nuestra estructura base 10 bloques hacia arriba con ladrillos de piedra. En la base vamos a colocar un borde de 2 de alto con ladrillos de piedra y encima de estos bloques vamos a colocar escaleras. Vamos a darle textura a nuestra construcción con bloques de andesita normal, sin pulir. Esto lo vamos a hacer en el transcurso de toda la construcción, utilizando bloques de andesita de forma aleatoria y también escaleras. Vamos a darle un poco de textura como si estuviera un poco dañada, un poco viejo, porque nos vea exactamente todo bloques de ladrillos y así se vea un poco más medieval, un poco más abandonado, por decirlo. Encima de nuestra última parte de la estructura vamos a colocar nuevamente escalera, pero la vamos a ir colocando hacia la parte de adentro como están viendo en el video. Colocamos las escaleras y vamos metiendo hacia adentro para hacer la forma circular alrededor de nuestra estructura. Ahora vamos a subir nuevamente 5 bloques de ladrillos hacia arriba y repetimos nuevamente escaleras por todo el borde. Otros 5 bloques de ladrillos encima de las escaleras. En este último bloque vamos a colocar escaleras por todo el borde, pero mirando hacia abajo. Encima de las escaleras vamos a colocar 3 bloques más de ladrillos de piedra y vamos a dar textura. Utilizando paredes de ladrillos de piedra vamos a colocar unos cuantos en los bordes de la estructura de nuestra torre de esta forma. En la parte de arriba vamos a colocar unas escaleras en el centro mirando hacia abajo, luego 2 escaleras en las puntas mirando hacia el frente y 2 escaleras a los lados de estos 2 bloques. Encima de las escaleras vamos a colocar madera de abeto, lo vamos a subir hasta 4 de altura exceptuando los 2 bloques centrales y los 2 de las puntas. En la parte de arriba lo cerramos para hacer este marquito. Vamos a repetir esto en los 4 lados de nuestra estructura y en las diagonales vamos a tratar de replicar lo mismo, comenzando haciendo las escaleras siguiendo el borde de los primeros bloques y en el centro colocamos 2 escaleras mirando hacia los lados. Subimos la madera de forma diagonal y la unimos en el centro dejando también este arco en las diagonales. Y lo repetimos en las partes que aún nos hacen falta. Vamos a darle textura a estas paredes de madera con troncos de abeto sin corteza. Colocamos escaleras en la parte de abajo de nuestros marcos mirándose entre sí para darle una forma un poco más circular. Esto lo hacemos tanto a los lados como en las diagonales. Colocamos nuevamente un borde de escaleras de ladrillos de piedra en el borde de la pared de madera. Colocamos paredes de ladrillos de piedra en los espacios de los diagonales que nos quedan. Colocamos ladrillos de piedra encima de las escaleras haciendo este nuevo borde y luego vamos a hacer como una especie de almenas de nuestro castillo colocando 2 bloques de piedra hacia arriba y dejando 2 espacios entre medias alrededor de todo nuestro borde. Y terminamos con losas de abeto encima de todo nuestro borde. En las paredes de los lados vamos a bajar 2 escaleras del borde de arriba justo en el medio de las paredes de madera.
En las paredes de los lados vamos a hacer unas ventanas de 2×3 justo en el bloque que está en el medio, dividido por las escaleras, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, en las partes exteriores de nuestro castillo. Para terminar, hacemos una escalera en forma de espiral con losas de abeto y decoramos un poco en la parte de arriba. Muy bien, ya tenemos nuestra primera torre terminada, vamos en un muy buen camino. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir el proceso de nuestra torre en los 5 espacios que nos quedan de la base que construimos al inicio. Tenemos que construir 5 torres más para un total de 6 torres que tiene nuestro castillo. Ahora vamos a empezar con la muralla de los lados. Iniciamos colocando un borde de 2 de ancho y las escaleras para unir lado a lado de nuestras torres. Luego vamos a subir nuestras paredes de piedra y vamos a seguir de guía las paredes de las torres que tenemos a los lados. Así que vamos a subir hasta donde están las escaleras y vamos a juntarlo de la misma forma. Subimos hasta donde están las escaleras de las torres que tenemos a los lados. Igualmente le vamos a dar textura con un poco de andesita. Cuando llegamos a la parte de arriba vamos a colocar un bloque más y vamos a colocar las escaleras pero salidas hacia afuera. Y vamos a hacer esto, vamos a colocar unas especies de almenas a los lados, colocando 2 en los bordes, dejamos 3 de espacio y luego 3 en la parte de abajo. Colocamos unas escaleras en la parte de abajo para hacer estas formas como un poco de flecha ahí. Esto lo vamos a repetir en la parte de arriba, colocamos un bloque de borde y luego lo hacemos, pero en vez de ser de 2 lo vamos a hacer de 1 y colocamos las escaleras en la parte de arriba. En los espacios que quedan en los medios vamos a colocar unas cuantas losas de abeto. Utilizando losas de madera de abeto vamos a colocar un suelo de la parte de arriba de nuestra muralla. Vamos a ir hasta la parte de atrás de la pared de las torres que tenemos a los lados, exceptuando el último bloque que va a ser con ladrillos de piedra. Y nuevamente vamos a bajar nuestra pared igual que la hicimos en la parte de al frente. Algunas de las murallas les vamos a hacer unas escaleras desde la parte de adentro para poder subir hacia ellas, así que las vamos a hacer con losas de abeto de 2 de ancho que vayan bajando así, saliendo un poco hacia afuera en cada uno de los pisos. Luego vamos a utilizar vallas de abeto, las cuales las vamos a colocar en la parte de abajo en el segundo bloque de las losas de abeto para hacer como si fueran unas especies de soportes. Cuando tengamos todos los soportes vamos a unirlos hacia los lados para dar esta forma un poco más bonita. Y decoramos con unos cuantos barriles y faroles. Nuevamente lo que tenemos que hacer es repetir este proceso en las murallas de los lados que se encuentran entre nuestras torres. Si se dan cuenta, el proceso no es muy complicado, pero sí es bastante repetitivo, así que tengan bastante paciencia si lo van a hacer en Survival. Ahora nos vamos a ir para la muralla de la parte de atrás, que es exactamente igual que la de los lados, solo que va a ser bastante más larga ya que es en la parte de atrás uniendo nuestras torres. Hacemos exactamente lo mismo, subimos nuestra pared hasta lo más alto teniendo en cuenta las guías de las torres y hacemos lo mismo, colocamos las almenas con 2 a los lados, 2 a los lados, vamos dejando 3 huecos en el medio, solo que en el centro nos vamos a juntar y vamos a hacer uno de 4 de ancho. Colocamos el suelo de nuestra muralla en la parte de arriba y terminamos la pared de la parte de atrás de nuestra muralla exterior. Seguiría las murallas de la parte del frente, que básicamente son lo mismo, solo que tienen esta pequeña curva, esta pequeña esquinita a los lados. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a comenzar con el borde de la base de 2 de alto, colocamos las escaleras y luego vamos a subir nuestra pared hasta la parte de arriba colocando las escaleras con base a la torre que tenemos a nuestro lado. Para las almenas de esta parte de nuestra muralla vamos a colocar 2 en el borde pegado a nuestra torre, dejamos 3 de espacio, colocamos 3, luego otros 3 y en la esquina vamos a colocar 3 en la parte de adentro y en la esquina de afuera vamos a colocar 4, 2 por un lado y 2 por el otro para hacer la esquina. Al lado derecho en el borde no vamos a colocar una almena ya que ya va a ser parte de la construcción de nuestro castillo central. Ahora nos vamos a poner a construir la puerta. Vamos a dejar 11 bloques
al lado y lado hacia el centro y vamos a colocar una escalera en el piso mirando hacia el frente. Al lado vamos a subir 2 bloques, colocamos nuevamente una escalera, subimos 4 bloques más y colocamos una escalera mirando hacia abajo. Encima de esta colocamos 2 bloques, otra vez una escalera mirando hacia abajo. En el último bloque repetimos otra vez 2 bloques, 1, y en la parte de arriba colocamos 2 bloques horizontales y nos juntamos en el centro con 2 escaleras mirándose entre sí, haciendo esta forma de arco. Luego en la parte de afuera vamos a colocar unos cuantos bloquecitos más y vamos a darle un poco de grosor a nuestro arco, colocando escaleras y bloques de piedra alrededor. Dejar esta parte así un poco en cámara lenta para que la puedan ver a detalle y puedan replicar la entrada a nuestra muralla. Igualmente recuerden que en cualquier momento pueden retroceder el video o colocarlo un poco más lento para poderse guiar de una forma más sencilla. Una vez terminado nuestro arco vamos a colocar un suelo de apoyo y vamos a utilizar muchas trampillas de abedul. Nos vamos a ir a la parte de atrás de nuestro marco y vamos a empezar a colocar trampillas desde el piso hasta la parte de arriba hasta que logremos tapar toda la parte de adentro del arco de nuestro marco de la entrada. Vamos a cerrar todas las trampillas y justo en el centro, en la parte de abajo, vamos a reemplazar 4 de nuestras trampillas por 2 puertas de abeto para poder entrar y que sea una puerta funcional. Lo que nos queda es repletar el resto de nuestra muralla con bloques de piedra para terminar lo que viene siendo la parte de al frente de nuestra muralla. En esta parte no vamos a colocar las almenas de la parte de al frente porque esta parte ya hace parte de lo que va a ser nuestro castillo central. Vamos a hacer la parte de atrás de las murallas de los lados que no las habíamos hecho. Colocamos como siempre el suelo de madera de abeto y luego bajamos la pared hasta la parte de abajo teniendo en cuenta las particiones con las escaleras. Hasta aquí ya terminaríamos lo que viene siendo la parte exterior de nuestro castillo. Estarían las torres y las murallas. Ahora nos vamos a colocar en la parte central y que es un poco más complicada, que es la construcción de la torre central de nuestro castillo. Acá en la parte del frente donde está la torre vamos a hacer esta especie de torrecita desde afuera, dejando 2 bloques hacia el lado. Vamos a colocar unas escaleras que sobresalgan uno hacia el frente de 5 de ancho. Encima de estas escaleras vamos a colocar bloques que van a subir hasta la parte de arriba de nuestro muro y lo replicamos a la parte izquierda también. Colocamos paredes de piedra en las escaleras que quedan a los lados en las esquinas. Vamos a subir nuestra estructura 5 bloques más hacia arriba, incluyéndole 2 bloques que van detrás de nuestras paredes de piedra. Todo esto siempre lo vamos a ir replicando a lado y lado. Lo que estamos construyendo es una torre que van a los lados de nuestro castillo central. Vamos a agregarle a nuestras torres las paredes de los lados, así que un bloque hacia atrás a la diagonal hacia afuera vamos a colocar otra pared de 3 de ancho y lo vamos a subir hasta arriba. A esta también le vamos a agregar paredes de piedra en las esquinas. Vamos a colocar un suelo a la altura del último bloque de nuestra muralla que se junte con las paredes de las torres de los lados. Colocamos un borde de madera de abeto y vamos a subir una pared en la parte de atrás hasta 11 de altura con ladrillos de piedra. En la parte de abajo, en las esquinas, dejando un bloque al bajo como al lado, vamos a colocar ventanales de 3×3 con paneles de vidrio de color azul cian. Dejamos 2 bloques hacia arriba y colocamos otros 2 ventanales de 3×3. Utilizando barrotes vamos a dividir nuestras ventanas justo por el medio de abajo hacia arriba y luego utilizando 2 bloques vamos a colocarlos en los bloques de piedra que hay en medio de nuestros ventanales. Subimos las torres de nuestros lados hasta la altura de la pared que acabamos de construir. Vamos a colocar un bloque más en la parte de arriba de la pared de atrás y colocamos 4 escaleras mirando hacia abajo a los lados y dejando 2 bloques entre medias. Encima de estas escaleras colocamos unos bloques más y encima de estos vamos a subir otra pared, un bloque hacia el frente hasta 11 de altura nuevamente. Dejando 2 bloques en la parte de abajo hacia arriba vamos a colocar paredes de piedra de lado a lado y damos textura a nuestra pared.
Colocamos dos ventanales más en la parte de arriba, dejando un bloque en la parte de arriba y dos a los lados, ventanales de 3×2 de ancho nuevamente con vidrio azul cian. Otra vez vamos a subir las torres de nuestros lados hasta la altura de la pared que acabamos de construir. En la parte de arriba de la pared central vamos a colocar unas escaleras mirando hacia abajo, y luego en la parte de arriba vamos a utilizar bloques y escaleras mirándose entre ellos para hacer las almenas de esta parte de nuestro castillo. Colocamos bloque, escalera, escalera mirándose entre ellos, bloque, escalera, escalera, bloque, escalera, escalera, así hasta que completemos nuestras almenas. Vamos a subir nuestras torres de los lados 3 bloques más hacia arriba. Luego también vamos a subir 3 bloques más hacia arriba, pero solo los bloques de los lados de las paredes, y hacemos un borde en la parte superior de 1 que haga el círculo nuevamente. Esto sería la parte final de nuestra torre, así que esto serían como una especie de ventanitas. Acá no vamos a subir más nuestras paredes, sino vamos a colocar unas escaleras que hagan como tope para que finalicen las paredes de piedra que están en los bordes. También vamos a colocar estas escaleras en los bloques de arriba de las esquinas. Vamos a hacer la parte de atrás de nuestra torre en esta parte, y vamos a bajar los bloques como si fueran también los de nuestras ventanas. Hicimos este proceso en nuestra otra torre. Ahora nos vamos a ir a los lados de nuestro castillo central. Vamos a colocar una pared, un bloque hacia adentro de nuestra torre de los lados de 11 de ancho. Lo vamos a subir hasta la parte más alta de nuestra torre. Y en la parte de arriba vamos a dejar un hueco de 9 de ancho por 11 de alto, dejando simplemente los bloques de los lados. En la parte de atrás también la vamos a rellenar con ladrillos de piedra, y vamos a colocar pared de piedra por todo el borde de este ventanal, por así decirlo. En esta pared sí vamos a colocar una ventana que va a ser de 3 de alto por 5 de ancho, dejando 2 bloques en la parte de arriba y 2 a los lados. En la parte de arriba colocamos unas escaleras mirando hacia abajo y replicamos las almenas que así teníamos en la parte de al frente. Vamos a darle textura a nuestra construcción y claramente vamos a repetir todo este proceso en la parte izquierda de nuestra construcción. Ahora vamos a hacer la parte del techo de nuestro castillo. Vamos a utilizar bloques de prismalina y escaleras de prismalina. Lo que vamos a hacer es, a la altura de las almenas de las paredes, vamos a colocar bloque y encima escalera, bloque, escalera, bloque, escalera. Vamos a repetir este patrón comenzando desde los 3 lados al mismo tiempo, para que vayan juntándose y llegando a un punto central, y así se forme esta especie de tejadito de nuestro castillo. También le vamos a colocar el tejado a las torres de nuestros lados. Le vamos a subir un bloque más hacia arriba, y luego vamos a comenzar con un borde de escaleras de madera de abeto. Colocamos un borde de escaleras al todo alrededor en el último bloque de nuestra torre, y luego vamos a repetir el mismo proceso del tejado de nuestro castillo. Utilizamos bloques de prismarina y escaleras de prismarina hasta que se junten todo en el centro. Y al final colocamos unos piquitos con paredes de prismarina para darle un toque. Nos vamos a ir a la parte de atrás, y en el último bloque, las paredes de los lados, vamos a subir una pared nuevamente de 11 bloques de alto, y va a ser de lado a lado, uniendo las paredes de nuestros lados de la parte de al frente de este castillo. Nos vamos a ir a la esquina, en el cual vamos a colocar un borde de ladrillos de piedra de 2 por cada lado, y colocamos también uno en la esquina de esta forma. En la parte de abajo vamos a colocar escaleras de piedra. Vamos a dejar 2 bloques en el medio, y hacemos nuevamente 2 bloques al lado con escaleras en la parte de abajo. Colocamos un borde de piedra en la parte de arriba de estas bases. Repetimos todo esto en la parte izquierda de nuestra construcción. Esta pared también la vamos a subir 11 bloques hacia arriba. Vamos a colocar ventanales al lado del tejado del castillo de 5 de alto por 4 de ancho, dejando 2 bloques a la derecha y 2 bloques hacia abajo. En la parte de arriba, dejando 2 bloques encima de nuestro ventanal, vamos a colocar un borde de escaleras de piedra mirando hacia abajo, y encima otro de escaleras de piedra mirando hacia arriba de forma normal.
Disculpen que no les muestre bien cómo se construyó esta parte, pero es que el programa me falló y no se grabó un pedazo de esta parte de la construcción. Aquí lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a subir una pared de 11 de alto desde la segunda escalera que va mirando hacia arriba. Y en el borde superior de esta pared vamos a colocar dos hileras de escaleras mirando hacia abajo. A esta pared también le vamos a colocar ventanales, los cuales van a estar a los lados de 3 de ancho por 5 de alto, dejando 2 bloques en la parte de abajo y 3 en la parte de los lados. Luego vamos a hacer otros 2 ventanales más hacia adentro, dejando 2 bloques entre medio de cada uno de los ventanales. En la parte de arriba vamos a subir nuevamente un muro de 3 bloques de piedra y en el bloque de arriba vamos a colocar un borde con escaleras mirando hacia abajo. Luego vamos a utilizar paredes de piedra y las vamos a colocar de a 2 en el borde, colocando así, uniendo las escaleras de abajo con las de arriba, dejando 2 de espacio y colocando 2 paredes juntas de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es bastante sencillo y es replicar un cuadrado por los 4 lados de las últimas 2 paredes que acabamos de construir. Así que vamos a hacer un cuadrado hasta la parte de arriba con ladrillos de piedra y vamos a replicar los detalles que hicimos en las últimas partes. Colocamos los bordes de escaleras, colocamos los ventanales y replicamos esto en los 4 lados de nuestra estructura. Y al igual que en la parte del frente vamos a colocar estos bordecitos como estas almenas como bases que van alrededor de esta forma. Nos vamos ahora para el tejado de esta parte. Vamos a hacer la misma técnica que hicimos anteriormente: escalera, bloque, escalera, bloque, escalera, bloque, hasta llegar al centro. Y en las esquinas vamos a colocar estas antenitas colocando 6 bloques de piedra, luego 4 muros y luego 3 barrotes. En las murallas de nuestros lados vamos a alargar nuestra muralla y la parte de arriba nuestro suelo para que conecte con el muro de las paredes de nuestro castillo central. Lo único que nos quedaría faltando es alargar la pared que va en la parte central del castillo de la Torre Grande. La vamos a bajar hasta el nivel de nuestro suelo. Hecha esta ardua tarea, vamos a hacer unas torrecitas a los lados de nuestra torre central. Vamos a colocar una torre 10 bloques hacia atrás, contando desde la muralla de nuestra parte de al frente. Vamos a hacer esta forma que están viendo, circular, de 4 de lado en las paredes y esquinas de un solo bloque. Esta estructura de esta torre la vamos a subir hasta la altura de las almenas de la parte de al frente del castillo central. Como están viendo acá, hasta donde terminan las almenas, hasta esa altura vamos a subir nuestra torre. Igualmente, como habíamos hecho en las torres de al frente, vamos a colocar en el último bloque un borde de escaleras de madera y luego, utilizando escaleras y bloques de prismarina, hacemos el tejado de estas torrecitas de los lados. Vamos a terminar de colocar todos los bloques de nuestra estructura de las torres de los lados y en la parte de arriba vamos a colocar unas especies de ventanitas utilizando barrotes, haciendo unas ventanas de 2 de ancho por 3 de alto. Luego, 8 bloques hacia abajo desde las ventanas de barrotes vamos a colocar 31 bloques de ladrillos de piedra hacia la parte de atrás de nuestro castillo, y en esta última parte vamos a hacer nuevamente unas torres, pero estas sí van a ser un poco más parecidas a las torres de nuestras murallas. Las medidas para esta torre van a ser 5 a los lados y 3 en las diagonales. Vamos a subir 3 bloques hacia arriba nuestra base que acabamos de construir. Luego nos vamos hasta el nivel del suelo, volvemos a construir una base a este nivel y vamos a unirla con la parte de arriba. Luego, al igual que las torres que tenemos en las murallas, vamos a hacerles una rendija a nuestra torre utilizando escaleras. La primera va a estar a la misma altura que las murallas. La segunda la vamos a colocar a la altura del suelo de las murallas.
La tercera va a ser a la altura del suelo de las ventanas de las torres de la muralla. La última va a estar a la altura de la fila de bloques que utilizamos como referencia para iniciar a construir estas torres. Vamos a subir 2 bloques más en la última parte de nuestra torre. Colocamos un borde de escaleras en el último bloque mirando hacia abajo. Luego vamos a utilizar madera de abeto para hacer ventanas y paredes de madera igual que en las torres de afuera. Vamos a colocar un bloque hacia adentro y vamos a dejar 3 bloques en el centro de ventanas de 3 de ancho. Colocamos escaleras en los bordes para hacer estos marquillos. Hacemos esto mismo en los 4 lados y en el centro colocamos simplemente uno hacia adentro y colocamos los bloques en las esquinas para hacer la forma de arco. Colocamos escalera de piedra en todas las esquinas de las paredes de madera de abeto. Subimos un borde con ladrillos de piedra en la parte de arriba de nuestra madera. Encima de las escaleras también vamos a colocar un bloque de ladrillos. Luego colocamos un borde de escaleras de piedra alrededor del bloque de piedras que acabamos de colocar, exceptuando la parte de al frente de los ladrillos que están encima de las escaleras que están un nivel más abajo. De resto todo lo bordeamos con escaleras de piedra mirando hacia abajo. Subimos 2 bloques de ladrillos de piedra, 2 en las esquinas y 1 hacia la diagonal. Dejamos los 3 bloques del centro. En los espacios que dejamos vamos a colocar un bloque más de piedra y luego, utilizando losas de madera de abeto, vamos a colocar en el borde de toda esta parte. Luego vamos a utilizar nuevamente losas de abeto para colocar un suelo en el techo de nuestra torre. En la parte de abajo de nuestra torre, al igual que en las murallas, vamos a colocar un borde de 2 de ancho y escaleras en la parte de arriba. Luego le vamos a dar textura a toda nuestra estructura. Ambas torres que acabamos de hacer, tanto la chiquita como la grande, la vamos a tener que replicar a la izquierda de nuestro castillo. Las torres de la parte de atrás van a ir unidas por un bloque justo a la altura de la última rendija, con escaleras en la parte de atrás de la pared de los lados. Tanto a las torres de al frente como a las torres de atrás les tenemos que colocar paredes de piedra en las esquinas, en la torre chiquita en ambas esquinas y en las torres de atrás, que son un poco más grandes, las colocamos solo en donde inician las esquinas. En los bloques centrales no les colocamos. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo de nuestro castillo central. Vamos a unir ambas torres con un borde de 2 de ancho y escaleras en la parte de arriba, al igual que en nuestras murallas. Luego vamos a subir la pared hasta la parte de arriba en la marca que habíamos utilizado para construir la torre de atrás. Respetamos también las rendijas utilizando las escaleras en medio. En la parte de arriba, al igual que en nuestras murallas, vamos a hacer las almenas utilizando 2 a los lados y 3 en los centros. Colocamos las escaleras en la parte de los bordes y abajo y replicamos las mismas almenas que utilizamos en todas nuestras murallas. Así que esto ya deben saber cómo hacerlo, es simplemente replicarlo. Repetimos todo este proceso en la parte izquierda de nuestro castillo.
Ahora para la parte de atrás vamos a comenzar igual, hacemos nuestro borde de 2 de ancho y vamos a subir nuestro muro hasta el segundo rendijo con escaleras. Aquí vamos a hacer un puente desde nuestra muralla hasta esta parte de atrás de nuestro castillo. Aquí vamos a colocar como una puerta trasera para entrar al castillo central. Colocamos unos bloques de piedra que lo unan y luego vamos a utilizar escaleras en el borde mirando hacia abajo, y en la parte de arriba vamos a unir con losas de abeto para seguir la misma textura de nuestras murallas, para seguir el mismo orden. Seguimos subiendo las paredes dejando el juego que hay en el centro. A 3 de altura vamos a colocar unas escaleras mirando hacia adentro, luego subimos 2, colocamos nuevamente escaleras y arriba unimos con otra escalera y una losa en el centro. Rellenamos el resto con bloques y colocamos nuestra escalera en el medio para hacer nuestra rendija. Llegamos hasta la parte más alta. Aquí en la parte de arriba, al igual que a los lados, hacemos nuestras almenas colocando 2 bloques a los lados y 3 en los medios. Igual que en las murallas, ya saben, repetir el mismo proceso. Para la puerta de nuestro puente vamos a hacer igual que en la que tenemos en la entrada al castillo principal. Vamos a quitar los bloques del centro y luego, utilizando trampillas, vamos a colocar en la parte de atrás un montón de trampillas cerradas hacia arriba, y en el centro colocamos una puerta de abeto para que sea una puerta funcional, pero que sea así grande como de un castillo medieval. En la parte de arriba vamos a colocar un suelo de madera de abeto de 5 de ancho, que es el mismo ancho de las paredes, de las torres, de las esquinas de la parte de arriba del castillo. Luego vamos a subir una pared de 7 de alto por la parte de adentro en cada uno de los 3 lados de la parte de arriba de nuestro castillo. Y utilizando escaleras de prismarine vamos a hacer un tejado a esta última parte. Vamos a comenzarlo desde la parte de arriba de los bloques de las paredes de los lados y lo vamos a ir juntando hasta llegar al centro. Solo que este no va a ser con bloques, va a ser un tejado un poco más bajito, simplemente escaleras hasta llegar al centro, como lo acaban de ver. Ahora nos vamos a ir a la pared del lado. Vamos a hacer una puerta de 4×4 justo en el centro. Vamos a quitar los bloques de abajo y hacemos 2 escaleras a los lados para hacer esta forma de arco. Y vamos a utilizar la misma técnica de las trampillas. Colocamos los bloques de abajo y reemplazamos con trampillas que las vamos a cerrar hacia el frente para hacer nuestra puerta. A los lados colocamos estas 2 vallas de abeto para hacer como si fuera una especie de soportes. Vamos a repetir esta puerta también al otro lado de nuestro castillo. Vamos a colocar 3 ventanales de 2 de ancho por 3 de alto, dejando 3 bloques hacia atrás, colocamos 2 y luego, dejando 3 bloques hacia el frente, colocamos un último ventanal. Esto lo vamos a replicar también en la otra parte de nuestro castillo, y también vamos a hacer esta puerta y estos ventanales, uno a cada lado y lado en la parte de atrás. Hacemos una última puerta trasera.
Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. En serio, espero que les haya gustado mucho el tutorial, que les haya servido y que haya salido bien el video, porque en serio me esforcé mucho. Llevo bastante tiempo trabajando en este proyecto. Lo tomé, duré 2 meses construyéndolo, luego duré unos cuantos meses sin tocarlo. Ahorita estoy haciéndole el tutorial, estoy haciendo mucho tiempo dedicándole solo a este video. Así que en serio espero que les haya gustado mucho, y si es así, por favor apóyenme, comenten, denle like, compártanlo, denme mucho amor, porque en serio me haría muy feliz que este video funcione y que llegue a muchos de todos ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.